Dios lo bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana de día al uno, primer día laborable, aunque es el segundo día de la semana, es el primer día laborable. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Más allá de que estamos en esta pandemia que nos ha llevado a una cuarentena donde estamos restringidos en nuestro accionar, nuestra forma de vida, hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de vida que en otros años pasados ya se vivió, pero que para nosotros es nuevo. Así que le bendigo en esta hora, le doy gloria a Dios por poder compartir con usted una palabra. Quiero hablarle acerca del ministerio profético. Hacer una pequeña reflexión del tema. Nosotros, como muchas veces les he dicho, tenemos escuela profética nosotros y enseñamos acerca de algunos temas. También entendemos que hay muchísima cantidad de escuelas proféticas. Hoy a mi hermano Cecilio Roldán lo bendigo, al pastor, la profeta Antito Pastrán, la bendigo. A mi amado pastor allí, revelación divina, abrazo grande, que Dios te bendiga un montonazo, siervo de Dios. Hay muchísimas escuelas proféticas, muchísimas escuelas proféticas. Cada uno, yo hablaba hoy, el día de anoche y esta mañana con mi hijo espiritual, Alicita Alza Rodríguez, te bendigo allí en Bolivia, Santa Cruz, abrazo grande. Hablábamos acerca de algunos temas. Usted ve que hoy en las redes sociales está inundado, de algún modo está inundado de palabras, de prédicas, de enseñanza, de un montón de cosas. Entonces cada uno enseña, entre comillas, su verdad. Lo que cree que Dios le ha mostrado, lo que cree que Dios le ha enseñado, lo que cree que Dios le ha recibido. Yo creo que la palabra de Dios es pura, santa y eterna. Y quiero aclarar, la palabra de Dios, no la Biblia, no las escrituras, sino la palabra de Dios. Cristo es santo, puro, perfecto. Es una palabra perfecta, que no tiene nada que se le pueda. Ahora, nos encontramos en algunos casos con situaciones por ejemplo, donde nosotros podemos analizar algunas situaciones. Y yo quiero justamente, para entrar en el tema, quiero justamente esto, analizar algunas situaciones. En el libro de Primeras de Corintios, capítulo 7, ahí quiero que vamos a leer un par de... El apóstol viene hablando acerca de algunos temas, como por ejemplo el matrimonio, los hijos que no se den en casamiento, todo ese tipo de cosas, viene hablando. Y en el verso 40 hace una declaración que es para tener en cuenta. Dice en el verso 40, pero a mi juicio, presta atención a esto, pero a mi juicio, dice el apóstol, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos a entresacar este verso un momentito.
Vamos a entresacar esto porque es importante. Marvin y Jonathan López, Agustina, abrazo grande. Dios te bendiga. El apóstol está hablando de lo que él cree, de lo que él piensa. No de un mandamiento de Dios, sino de lo que él cree y de lo que él piensa. Saludo a mi hija Soledad, Dios te bendiga, hijita. Él está hablando de lo que él cree y lo que él piensa, no de lo que Dios dice. Hola. Y esto me lleva a mí, para comenzar esta palabra de reflexión, a algo muy específico. Vuelvo y reitero lo que dije al principio. La palabra de Dios, Cristo, es perfecta, es pura. Pero las escrituras fueron inspiradas a hombres que escribieron y pusieron también de parte de ellos sobre las escrituras. No quiero decir que la escritura sea falsa, quiero que se entienda esto. Pero yo debo analizar perfectamente lo que veo. Los que hemos tenido la gracia de Dios de participar de una visión, de estar en el Espíritu. Alicia Morel, te bendigo, abrazo grande. Los que hemos tenido esa gracia de Dios de estar en el Espíritu, entendemos quizás un poquito más el Apocalipsis por cuanto podemos ver y visualizar cosas que en el Espíritu se nos han revelado de una manera diferente a los demás creyentes. Pero en sí, a menos que venga una revelación del Espíritu Santo, es muy difícil comprender las Escrituras. Yo puedo entenderlas literalmente y como dice el apóstol Pablo, también yo tengo al Espíritu y yo puedo interpretarla conforme lo que razono o creo, a mi juicio, como dice el apóstol. Pero una cosa es que yo interprete las Escrituras a mi juicio, otra cosa es que yo diga lo que Dios dice. Yo debo tener mucho cuidado con esto. Hoy tenemos escuelas proféticas que hablan lo que ellos creen como que Dios lo dijo. Eso es lo que luego forma religiones y lo que luego crea estructuras dogmáticas que hacen que la palabra se tergiverse y cometamos el error de decir Dios dijo cuando Dios no habló. Alábelo porque Él vive. Yo quiero que tome lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y ahí vamos a entrar en el tema en profundidad. Apocalipsis capítulo 22, verso 7, y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios. Jesús viene. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de esta profecía que está escrita en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Y es palabra del Señor. Nosotros, conforme cuando leemos el Antiguo Testamento, el cual se relaciona a través de la Torá, a través de los escritos proféticos, a través de los escritos poéticos y algunos otros libros que se han añadido, nos encontramos con que de pronto no se conoce ministerio más fuerte que el ministerio profético. Y esto nos ha llevado a un cierto grado de confusión cuando no analizamos los tiempos de Dios y las escrituras del Señor. Elena Rojas, te bendigo, amada. Cuando yo no entiendo los tiempos proféticos de Dios, puedo llegar a ser un enredo, una ensalada, como decimos en Argentina, de todo esto.
vemos a partir del Nuevo Testamento, cuando se instaura la iglesia de Cristo, la palabra apóstol, la cual apóstol suena en nuestro idioma, en el castellano, en la adaptación, pero en realidad lo que la palabra encierra etimológicamente es un enviado. Juan Figueroa, abrazo grande mi hermano, un enviado. Pero si usted analiza las escrituras desde el libro de los Hechos en adelante, usted se va a encontrar que se resalta al ministerio del apóstol. Se lo resalta en gran manera. Ahora, la mayoría de esos escritos fueron justamente, y valga la redundancia, escritos por personas que se consideraban apóstoles, porque Dios así lo había determinado. O sea, personas que eran enviados de Dios, enviados, comisionados de Dios, embajadores de Cristo. Se hace un resaltamiento a la palabra apóstol, dejando en un segundo lugar a la palabra profeta. Pero si analizamos en profundidad, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice, y había entonces en Antioquía profetas y maestros. Quiero que preste atención a esto. Profetas y maestros. El Espíritu Santo escoge dos, a Saulo y a Bernabé, y los comisionó y los envió como apóstoles, como enviados, como embajadores. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo no les dio un ministerio. Pastores Eva y Martín de la O, los bendigo allí en Panamá, abrazo grande. No les dio un ministerio, los comisionó, los envió. Jesús dijo, así como tú me has enviado, yo también los envío. No les dio un ministerio, los comisionó. Porque el ministerio que ellos tenían era el de maestro y el de profeta. Esos eran ministerios. Pero escogiéndolos el Espíritu Santo, los comisionó enviándolos con un mensaje exclusivo, con una comisión específica. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque nosotros tomamos... ¿por qué no? Porque lo predicó Juan Pepito y lo dijo el ultra mega conocido profeta Juancho de los Porotos, y yo ya lo empiezo a repetir como que ya es palabra de Dios. No, tranquilo. Una cosa es lo que Dios dice, otra cosa es lo que yo pienso o lo que a mi juicio creo que Dios dice. Yo tengo que aprender a separar, mi amado hermano, lo que es de Dios y lo que es mío. Y lo que es mío no quiero decir que esté mal. Quiero que entienda bien esto. Quiero que lo entienda perfectamente esto. No quiero decir que esté mal. El apóstol Pablo dijo esto es a mi juicio. O sea, no estaba mal lo que él decía. Pero yo debo entender que no era palabra de Dios. Él estaba razonando en juicio por su inspiración en Dios. Pero no, yo no puedo decir que era un mandamiento de Dios. Entonces, nosotros... A veces, yo he escuchado, hermano, prédicas donde han dicho, porque como dice la palabra, y es un dicho popular, que ni siquiera, no está cerca ni siquiera de la Biblia. Pero ellos ya se hace tan carne en uno, que ya dicen, no, es palabra de Dios. No, hermano, no es palabra de Dios, es palabra tuya. Entonces hoy tenemos profetas confundiendo, enseñando acerca de temas que ellos creen. Y digo profetas porque no quiero faltar el respeto a nadie. Porque tengo un concepto muy fuerte de lo que es ser profeta de Dios. Y usted me preguntará, ¿y por qué su concepto? Por algo muy simple, por lo que he vivido.
Porque yo sí sé lo que es vivido, sé lo que es estar en el Espíritu, sé lo que es ser elevado en el Espíritu, sé lo que es oír la voz de Dios audible en el corazón, en la forma que usted quiera. Yo he hablado con el Señor más de una vez. Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. Y aunque el diablo me diga loco, creo que estoy bastante cuerdo hasta el día de hoy. Es lo que creo. Lourdes Nieves, te bendigo. Escúcheme. Entonces yo tengo que tener parámetros de reflexión por dónde yo voy a caminar. Porque es muy fácil enseñar, hermano. Pero la Biblia nos dice, guarda con el que enseña, porque al que más se le da, más se le va a exigir. Es fácil, todo el mundo quiere enseñar. Hoy hablábamos justamente con un pastor que está ahí, de la Florida, que con respecto al tema de la enseñanza, hermano. Todo el mundo quiere enseñar, todos andan enseñando. Hoy vos ves las redes sociales, están llenas de prédicas enseñando, hermano. Llenas. Pero vos ponés uno tras otro un video de prédica y enseñanza. Ahora, ¿qué están enseñando, hermano? ¿Qué están predicando? ¿Lo que creen ellos? Recién hace un momento hablaba con un apóstol allí en Bolivia y yo le decía, hace 2 años y moneda, antes de salir a Argentina Dios me dice, me dijo que me iba a guardar, que me iba a librar de la prueba que venía sobre el mundo entero. Yo, hermano, Dios me habla, yo lo tomo, pero siempre con la expectativa de ir mirando por dónde camino. Una cosa es que Dios te dice, otra cosa es que vos vayas todo el día pensando en lo mismo. No. Si Él me dijo que Él me iba a guardar, ¿para qué me voy a preocupar? Si Él me va a guardar. O sea, 2 más 2 es 4, hermano. Entonces, lo que nunca pensé que iba a ser esta pandemia. Lo que venía sobre el mundo entero, justamente. Él me dijo así, y ahí quedó. A principio de año me dijo lo siguiente. Me dijo, la tierra va a gritar, la tierra va a gemir, pero el cielo va a hablar. El gemido de la tierra lo estamos oyendo todo, mi hermano. Todos estamos oyendo el gemido de la tierra, el grito de la tierra. La tierra está gritando. No solamente con los desastres naturales, catastróficos que estamos viendo, sino también con esta pandemia y un montón de situaciones que se están generando. Y el cielo está hablando. El cielo está hablando. Cristo viene. Cristo viene. En estos días voy a estar hablando acerca de la gran tribulación. Que Dios me ha estado, en este tiempo de cuarentena, me ha estado tratando en ese tema. Pero ahora me quiero enfocar en la palabra que estamos disertando de algún modo. Entonces, amados hermanos, el ángel le dice a Juan, no te postres delante de mí porque yo soy tan siervo como vos y los profetas y los que leen y obedecen a lo que dice esta escritura. O sea, los cristianos. Los evangélicos que obedecen. Ojo, hay evangélicos que son evangélicos pero no obedecen. Pero ese es otro tema. Bien, entonces hoy nosotros ¿qué hacemos? Tomamos una palabra, Dios nos habla una palabra y yo no tengo el discernimiento para saber si es palabra que yo debo implantar como un mandamiento o palabra que yo debo profetizar o palabra que Dios está hablando para mí. Entonces yo agarro, me hago el maestro y empiezo a enseñar, no, porque Dios dice, porque Dios dice, porque Dios dice, y enseño cualquier cosa. Estaba escuchando en estos días una escuela profética muy nombrada, de muchos años, y dijo algo el varón. Lo primero que dijo fue una verdad. Nosotros como escuela no podemos darle el ministerio a nadie. El hombre no puede darle el ministerio a nadie. El ministerio profético te lo da Dios. Dios. No se aprende. No lo encontrás en la esquina. No lo compras en ningún lado. Eso viene ya. Cuando naciste ya venía. Desde el vientre de tu madre te escogí. Le dijo el Señor a Jeremías. Entonces, amados, hay escuelas proféticas que enseñan que si vos estudiás en la escuela, profética, vos podés llegar a ser un profeta. Eso es mentira del diablo. Eso no es verdad.
Segundo, tomamos la palabra de escuela profética leyendo los escritos, por ejemplo, cuando leíamos acerca de Elías, Eliseo, cuando Eliseo estaba con los hijos de los profetas, lo cual consideramos una escuela profética. Ahora, cuando la palabra dice hijos de profetas, etimológicamente está diciendo que eran profetas. Eran profetas, no eran hijos, no, eran profetas. Había en ellos un ministerio, eran profetas. Cuando Dios va a levantar a Elías, se acercaban los hijos, viste que el Señor se va a llevar, o sea, ellos recibieron la rema. El Señor va a llevarse a Elías. Sí, ya sé, le dice Eliseo, ya está, ya lo sé. Porque eran profetas, hermano. No eran cualquier cosa. Y en una escuela de profetas, solamente van a ser recibidos la escuela de Dios los que son profetas, no aquel que quiere ser. A mí cuando alguien me dice, a mí Dios me ha llamado para ser profeta. Ah, sí, gloria a Dios. ¿Usted qué dice? Me dice a mí. ¿Cómo usted qué dice? Sí, me pregunta a mí, sí, pero le digo, ¿y vos qué decís? Y no sé, estoy viendo. Y yo sabe que lo que le respondo, no, vos no sos nada, hermano. Disculpame, pero vos no sos profeta. Porque el profeta sabe que es profeta. El profeta sabe que es profeta. El profeta no está esperando que venga alguien a confirmarle. Él ya lo sabe. Cuando alguien viene a confirmar, te confirma algo que vos ya sabés. Pastor Juan Carcamo, abrazo grande, mi hermano. El profeta viene a confirmar lo que vos ya sabés. O sea, vos sos el primero que tenés que saber si sos profeta. Usted es la primera que tiene que saber si es o no es profeta. Usted no me puede decir, yo no sé, me dijeron que soy profeta. Una vez me acuerdo, un joven se comunica conmigo, yo estaba en Argentina todavía, y me dice, me ungió un profeta como profeta y apóstol. Gloria a Dios, le digo, amado, bendito Dios. Muchacho joven de unos 23, 24 años. Y gloria a Dios, amado, le digo, qué bueno, qué bendición. Le digo, ¿y vos qué pensás de esto? No sé, me dice. Le digo, ¿cómo no sabés? No sé, dice, me dijo así, yo no sé, voy a tener que orar. Le digo, amado, discúlpame, pero vos no sos ni apóstol ni profeta, vos no sos nada, mijo. Dios trata con la persona primero. Cuando Dios me dijo que yo era profeta de fuego, yo hacía mucho tiempo que sabía en mi corazón que lo era. Usted ya lo sabe. Porque nada hará Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hola. Si usted es profeta, ¿cómo no le fue revelado que era profeta? Alábelo porque él vive. Mire, quiero que vayamos a un punto, pero primordial de esta enseñanza. Escúcheme. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Yo quiero que usted preste atención a esto. Dice así. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Por qué yo digo que la palabra es pura? Porque la palabra es pura. La palabra es pura. Cristo es puro. Cristo es santo. Cristo es único. Es perfecto. ¿Me está escuchando? Pero Cristo, la palabra. Ahora, las Escrituras, 66 libros, al menos lo que se aceptan en el canon evangélico, que hablan acerca de esa palabra pura, 66 libros que determinan y te llevan y te guían a que conozcas a esa palabra pura, las Escrituras, fueron escritas por seres humanos que recibieron por inspiración del Espíritu lo que ellos volcaron en las Escrituras. Toda persona, cuando recibe algo, de su propia esencia, pone algo. Por eso cuando usted lee los evangelios, principalmente Marcos, Mateos, Lucas, que hablan de un mismo tema, pero desde diferentes posturas, y cada uno de ellos siempre le pone algo que el otro no pone.
¿Por qué razón, mi hermano? Porque toda persona que reciba algo puro de Dios lo hará impuro poniéndole algo de él. Dijo el apóstol Pablo, a mi juicio, y también tengo el Espíritu. Pero no era de Dios, era de él. Quiero que se entienda, no era que Dios le había dicho. Sí, era de Dios porque Dios estaba con él. Pero yo lo que quiero llegar es al punto de que tenemos que ser lo suficientemente amplios para comprender que toda persona de todo lo que recibe no habla la pureza total, el 100%. Cuando yo recibo una palabra, yo no hablo el 100% de lo que recibí. Siempre le voy a robar algo y le voy a poner algo mío. El apóstol Pablo, en sus escritos, remarca al apóstol porque él era enviado. Y siempre lo pone primero al apóstol. Dios nunca lo puso primero al apóstol. Aleluya. Comencemos. ¿Dónde comienza el ministerio profético? Y dijo Dios, palabra. Diga, soltó la palabra. Y dijo Dios, esa palabra, en la raíz etimológica del hebreo, sí, es la palabra dabar, que es una palabra que tiene un aspecto creativo. Dijo y fue hecho. Un aspecto creativo. No existía, pero cuando dijo fue hecho. No es que dijo algo que ya era. No, no. El dabar de Dios es la palabra que dijo, sea la luz y la luz fue hecha. Ese es dabar. En el principio la palabra ya existía. Esto habla de que el principio fue creado. Porque antes de que hubiera un principio, la palabra ya existía, ya era. Entonces el principio fue creado. En ese principio fueron creados los cielos, la tierra, usted y yo, y todo lo que vive. En ese principio. Pero antes de que todo lo creado existiera, ya la palabra era. El dabar de Dios ya era. En el libro de Melquisedec, que es un libro apócrifo porque no está considerado dentro del canon bíblico, no quiere decir que no sea de Dios. Y acá llego al punto que a veces hablamos cosas que Dios de repente dice, no sé si es de Dios o no de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Porque uno tiene que ser sabio para entender el fundamento de la estructura sobre la que se está derramando una enseñanza. Iglesia Betel, abrazo grande. Entonces, dice en el libro que el eterno, Dios, vivió una eternidad antes de emanar la palabra. Antes de decir algo, Dios me muestra a mí, en una visión, Dios en toda la eternidad. ¿Vio lo que nosotros conocemos como lo que es el universo? Que algunas cosas nadie lo ha visto, pero se cree que es así el universo. Bueno, Dios me dijo que eso que nosotros conocemos como universo es una gota de agua en un mar. No tenemos la suficiente capacidad para entender la grandiosa, elocuente, majestuosa creación de Dios. Ni siquiera nos acercamos a entender su omnipotente, eterna creación. Entonces, en el libro de Melquisedec dice, el Eterno vivió una eternidad antes de soltar la palabra y crear. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada es. Esa palabra es Cristo, que luego se hizo carne. Esa palabra se hizo carne y vino como Jesús a caminar sobre la tierra. Esa palabra, cuando Dios la emite, lo primero que crea es la ley. La primer creación de la palabra es la ley. ¿Y cómo sabe eso usted? Primer punto, porque lo vi.
Segundo punto por lo que la Biblia dice. Y vamos a llegar ahí. Cuando crea la ley, la misma palabra que creó la ley se sujeta a esa ley. Todo lo creado luego de eso fue sujeto a ley. La tierra está sujeta a ley que tiene que girar sobre sí misma para que se cumpla un día. La tierra está sujeta a ley que tiene que girar alrededor del sol para que se cumpla un año. Está sujeta a la ley de Dios. El mar está sujeto a ley que tiene que llegar a un punto y no puede traspasar ese punto y volver a su lugar. Es sujeto a ley, la ley de Dios, la ley de la gravedad la creó Dios, sujeto a ley. Todas las leyes fueron creadas por Dios. ¿Para qué? Para mantener un orden establecido en toda la creación, para que todo sea como un reloj suizo. Entonces, ¿por qué hablo esto? En el libro de Isaías, en el capítulo 53, leemos el momento en que el profeta está soltando, declarando una palabra profética de Cristo, acerca de Cristo y sus padecimientos. Y dice el profeta que está hablando una palabra que se cumpliría 700 o 800 años más tarde de su tiempo de vida. Y está declarando lo que va a acontecer. Y dice, mas el herido fue. El profeta está declarando, escúcheme esto, el profeta está declarando lo que va a acontecer, pero dice que ya fue hecho. Aleluya. El profeta vio en el espíritu lo que iba a hacer, pero que ya había sido hecho. ¿Cuándo fue hecho? Al momento en que la palabra creó la ley y se postró debajo, se sujetó a ley. En ese mismo instante la palabra fue crucificada en la eternidad. Por eso la palabra es la primera en resurrección, es la primera en todo. Cristo. Cristo es el primero en todo. Cuando llegó, se personificó como Jesús, vino a la tierra a cumplir. Vino a cumplir. Hola, no vino a abrogar porque vino a cumplir. Vino a cumplir lo que estaba establecido. Elisur SRL, mi amigo querido, te bendigo. Mi amada esposa Norma, te bendigo. Escúcheme. Cristo vino a cumplir porque era necesario que lo que ya había sido hecho sea hecho en la tierra para que el hombre tuviera la oportunidad a través de Cristo Jesús de tener salvación y vida eterna. El ministerio profético es un pedazo de esa palabra. Es parte de esa palabra. El profeta de Dios es un hombre o una mujer llamados a vivir en una relación tan estrecha con la palabra que produce que muchas veces no pueda ser recibido como un siervo de Dios. Le dijo Dios a Ezequiel, no te van a escuchar porque no me quieren oír a mí. Porque Ezequiel era un profeta de una parte de la palabra. Pero hoy tenemos gente que se hacen llamar profetas, que no tienen ni idea de lo que es la creación, no tienen ni idea de lo que es la palabra, pero sí son aquellos que viven hablando y diciendo somos profetas porque así dice el Señor, y no se cumple una sola palabra de lo que dicen. Porque si fuera profeta de verdad, cada palabra que salga de su boca se ha de cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque el dabar de Dios vive, habita en la boca del profeta. Yo estaba en una oportunidad hace muchos años, cuando Dios estaba tratando con todo esto conmigo. Yo me encontraba solo en mi habitación con mi guitarra, estaba adorando a Dios. Me gusta encerrarme y cantarle a Él, porque no, el mejor público para mí es cuando Dios me oye en mi intimidad, cantándole una alabanza, una canción, y le había escrito una canción a Dios y estaba cantándosela a Él. Y en un momento la canción era
un juego, como un juego de palabras, porque de pronto la canción adoraba a Dios y de pronto era como que Dios le hablaba a la humanidad a través de la misma canción. Y en una parte decía la letra, en el coro, yo soy tu Dios. Yo estaba bajo una unción tremenda, bajo un poder tremendo, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, estaba solo, estaba ayunando, estaba cantándole a Dios, estaba con mi guitarra alabando a Dios, y de pronto cuando llego a la parte donde voy a decir yo soy tu Dios, de pronto es como que algo se posesionó de tal modo en mi vida y yo digo yo soy tu voz. Pero cuando digo yo soy tu voz, automáticamente caí de rodillas al piso, llorando, mis pies, mis rodillas golpeaban contra el piso así, era un estado tan poderoso en el espíritu. Y me habla Dios y me dice que muchos creyentes son la voz de Él en la tierra. Así me dijo. Hay muchos creyentes que son mi voz en la tierra. Pero tú, me dijo, tú no serás mi voz, porque yo soy tu voz, me dijo él. Yo en el momento no entendí lo que él me decía. Obviamente me llené de gozo, un montón de cosas, pero luego con el tiempo empecé a reflexionar sobre por qué él me había dicho que él era mi voz y no yo la voz de él. Entonces me dijo que todo aquel que predique las Escrituras será su voz. De una u otra forma, como dice el apóstol Pablo, sea por envidia, sea el evangelio es predicado. Pero Elías no era la voz de Dios. Dios era la voz de Elías. Moisés no era la voz de Dios. Dios era la voz de Moisés. Wow. La palabra cara a cara etimológicamente significa yo, el mismo rostro. O sea, el mismo representante. Elías dijo, vive Jehová el Señor en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Mi palabra. El dabar está en mi boca, le dijo. Yo no hablo de mí mismo, Dios habla a través de mí. Es el dabar de Dios, es la palabra viva la que sale por mi boca. Entonces, el ministerio profético tiene 5 niveles diferentes, que no los voy a enseñar ahora, pero tiene 5 niveles diferentes. Y una escuela profética tiene que aprender esos niveles, porque si no, lo único que hace es llenar a la gente de falsas expectativas y de falsas creencias. Ahí es cuando luego hacemos falsos profetas o profetas falsos. El falso profeta es aquel que dice que es profeta pero no es. Y el profeta falso es aquel que es profeta pero falsea la verdad. Yo debo tener cuidado, hermano, con el tema de las escuelas proféticas, porque hoy tenemos gente oyendo a uno y a otro. Allí en Argentina hay una escuela profética muy grande, de un ministro internacional que ha recorrido naciones. Pero enseñan que si vos vas a la escuela, te haces profeta. Y eso es diabólico, eso no es de Dios. Y no me importa que tenga el nombre mundialmente conocido, a mí no me interesa. Yo no me caso con ninguna persona ni con ningún hombre. Mi relación es con Dios y con Él, y a Él le debo toda honra, toda gloria a Él. Podrán enojarse conmigo, podrán no enojarse, ya es problema del que se enoja. No me interesa porque yo amo que usted entienda la verdad de Dios. La palabra que dice el profeta y salmista David, pero tú amas la verdad en lo íntimo. Esa verdad primero, Dios me dijo, primero toma las palabras que te doy y atesorarlas en tu corazón. Cuando Él me envió a profetizar, me dijo que no le iba a profetizar o a hablar a cualquier persona. Le iba a hablar a su iglesia, le iba a hablar a su pueblo. Y es duro de servir. Es pueblo que no quiere oír porque no quieren oír la voz de Dios. No se quiere arrepentir. Y no está hablando del mundo. Yo no tengo un mensaje evangelístico para el mundo. Mi mensaje es para la iglesia. Porque es la iglesia la que es dura de servir. Es la iglesia la que no quiere reconocer a Dios en su corazón. Entonces, hoy hablamos de escuelas proféticas, no porque la escuela profética ¿por qué? Porque dice así, dice el Señor. No, mi hermano.
Pero el profeta que profetice de paz, cuando se cumpla, será reconocido como profeta de Jehová. Esto significa que cuando tú hablas una palabra totalmente adversa de lo que está la situación en ese momento, cuando tú hablas una palabra adversa, entonces en ese momento y se cumpla, serás reconocido como profeta de Jehová, como profeta del Señor. Hoy tenemos demasiados genios hablando, genios. Hay libros escritos, pero por miles. Y todo el mundo, no, porque el ministerio profético es así, no porque es así, no. Y me incluyo. Porque todos tenemos una visión. Ahora la pregunta del montón no es quién tiene la mejor visión, sino a cuál se le cumple la visión que tiene. Y cumplimiento significa que si yo digo, hoy va a llover, tiene que llover. Si yo digo, ese muerto se levanta, se tiene que levantar. ¿Usted me está entendiendo? Estoy ministrando en una ciudad en Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Una joven está llorando porque al momento que salía para la reunión, le avisan que su madre ya se estaba cortando, la madre estaba internada con cáncer a 800 kilómetros de donde ella estaba, en la capital federal, en Argentina. Estaba internada para morirse, tenía cáncer, ya estaba en la última etapa. Y le avisan, antes de salir, le avisan que ya en horas, minutos se cortaba. Imagínese el shock de la joven, una joven de 17 años. Cuando yo estoy ministrando la veo que está llorando y yo me doy cuenta que no está llorando por el gozo del Señor, está llorando de dolor, de tristeza, de amargura, de un montón de cosas. Además, veo por el discernimiento esa amargura que le está carcomiendo el corazón. Entonces me acerco a ella y cuando me acerco hablo con ella y le pregunto por qué se encontraba así y me habla el varón que le había llevado, que era su suegro, y me dice que lo que yo le acabo de decir, me contó que cuando salía le avisaron que su madre estaba muriendo ya. Entonces yo le hablé acerca de Cristo, la entregué al Señor, hice una oración de fe por ella, estuvimos ahí con ella, y cuando terminé le digo, pero ahora te voy a mostrar el Dios al que yo predico. O sea, lo que yo le dije a ella fue lo que Elías le dijo a Acab: vive Jehová el Señor en cuya presencia estoy, que lo que diga por mi palabra será hecho. Esto a muchos teólogos y espirituales y almáticos le va a carcomer su teología, pero quiero que preste atención a esto. Le dije, en este mismo momento, que tenía el micrófono en mano, toda la iglesia estaba oyendo. O sea que había 150, 200 personas oyendo lo que le estaba diciendo. En este mismo momento, 2 ángeles de Dios están llegando donde está tu madre a llevarle sanidad. Te van a llamar los médicos asombrados porque no van a saber qué fue lo que ocurrió, pero tu madre está sana. Eso fue un domingo tipo 9 de la noche. Esa misma noche yo a las 11:30 de la noche tenía transporte para volver a mi ciudad. Me volví a mi ciudad. El día lunes, 4 de la tarde, estaba yo en mi ciudad cuando recibo una llamada telefónica de parte del suegro de esta joven para darme testimonio que a las 9 de la mañana de ese día lunes le habían llamado los médicos, asombrados porque no sabían qué es lo que había ocurrido, pero que su madre estaba sana. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero profeta de Dios tiene la palabra viva. A Cristo sale por su boca, es la palabra. Cuando Él dice una espada aguda sale por su boca, esa espada es Cristo, la palabra. Entonces, hoy tenemos montones de escuelas proféticas enseñando que, porque así dice el Señor, jamás se ha cumplido nada. ¿Sabe cuántas profecías me han soltado a mí, hermano? Yo tengo 4 páginas de fe. Tengo más de 2000 profetas que tienen nombres proféticos conectados. Me han soltado profecías, usted no tiene idea. Pregúnteme cuántas se cumplieron. Me sobran.
Me sobran. Porque es fácil decir, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Yo estoy hablando de palabra profética, estoy hablando del don de la palabra de sabiduría reflejado en la voz del profeta. Estoy hablando de una palabra de cumplimiento. Y ya voy terminando con esto, estoy ministrando en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, a donde termina Argentina, allá al fondo para los que no son de Argentina, a donde termina Argentina, al fondo, al final de todo, bien al sur. Estoy ministrando y el apóstol Carlos Corbalán, que me había invitado, él y su esposa Estela, la profeta Estela, mujer de Dios, mujer de palabra, me dice que le ministre, que ellos estaban levantando 8 diáconos en la iglesia, una iglesia muy grande, y me dice si los podía ministrar. Le dije que yo iba a orar por ellos, y si Dios me daba palabra para alguno, le iba a soltar la palabra, pero si no, solamente iba a orar por ellos. Fue así que yo por 7 de ellos oré, pero por el 8º, cuando voy a orar, suelto una palabra de Dios, desato una palabra profética que Dios pone en mi espíritu y comienzo a soltar la palabra, y le profetizo un pastorado al joven, y le declaro que Dios lo va a llevar como pastor y todo en su paso. Y le digo, y esto te será por señal. Yo quiero que usted preste atención a esto. Dios me ha dado esa gracia de declarar una señal. Esto te será por señal. De aquí, el día de hoy, a 15 días, vas a ver en tu casa, en tu hogar, gente y amigos que hace muchísimos años, familiares que hace muchísimos años que no ves, todos reunidos en tu casa. Entonces sabrás que Dios te ha escogido para la palabra que he soltado sobre ti. Termina la jornada, yo me vuelvo a Argentina, me vuelvo a mi ciudad. El momento en que solté la palabra, al día 16, me llama por teléfono este joven. Y me dice, profeta, se cumplió la palabra, la señal tal cual usted la declaró. El día de ayer, yo vi en mi casa, o sea, los 15 días, yo vi en mi casa familiares que hacía años que no veía, a mis padres, dice, a él lo habían criado sus abuelos, él le decía sus padres, hermanos, amigos de muchos años, todos reunidos en mi casa porque falleció mi esposa. Eso fue un impacto para mí. Más allá del cumplimiento, fue un impacto porque yo había ministrado a la esposa del varón. Y yo le había soltado una palabra a la esposa del varón acerca de la muerte, pero nunca creí que hablaba de una muerte física. Yo para mí le estaba hablando de morir al yo. Porque a veces yo suelto palabras que yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando, amados hermanos, y le digo delante de Dios. Yo suelto palabras de cosas profundas que la gente sí sabe, porque ellos lo reciben y saben. Pero yo no sé de lo que le estoy hablando. Solo Dios lo sabe. Y a Dios le agrada que yo hable cosas que no sepa para que cumpla lo que Él dice. Escúcheme. Entonces yo le hablé a esta mujer de la muerte. Y esta mujer sí entendió el mensaje de Dios. 6 días antes empezó a despedirse de todo el mundo. Ella sabía que se iba a ir. Sabía que iba a partir de esta tierra. Y partió con el Señor. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de profetas, tenemos que hablar de cosas serias. No podemos tomar tan ligeramente el tema del ministerio profético. Porque el ministerio profético es uno de los ministerios que nace con Dios y termina con Dios. Lea la Biblia, nace proféticamente y termina proféticamente diciendo, y el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oiga diga ven, aleluya, y el que venga tome. Amado hermano, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos fue revelada, las escrituras nos fueron reveladas para que conozcamos a la palabra viva que es Cristo, para que esa palabra sea nosotros, aleluya, la que nos levante cada día y la que sostenga el ministerio al que fuimos llamados. Amén. Yo quiero bendecir a Marisol Bacarone, quiero bendecir a Willy y Ale, abrazo grande, hijos míos, que Dios los bendiga un montonazo. A cada uno de los que ha estado conectado los bendigo grandemente, que la paz de Dios. Norena Rodríguez te bendigo, Viviana Alceiba te bendigo, abrazo grande, que el Señor los continúe bendiciendo gratamente. La verdad que esta palabra que yo le dejo hoy es la primera de unas cuantas que voy a enseñar acerca de este tema porque es importante.
Hay demasiada confusión, amados hermanos, hay mucha confusión con respecto al ministerio profético, hay mucha gente soltando palabras, palabras que no se han cumplido. Hace unos días nomás vimos a una jovencita profetizar que el día 21 si salías afuera te morías, y toda la gente temerosa de que si era o no era, que pasó o no pasó. Amados hermanos, hace unos días otra palabra profética también, que viene algo que va a golpear la tierra y va a romper todo y que no va a dejar nada. Amados hermanos, yo estoy bastante, digamos, entre comillas, preocupado por esto, porque la gente recibe esto y hace eco de lo que recibe y comienza a declarar palabras para allá y para acá. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos. Tenemos que saber y entender cómo oímos, porque es muy fácil, amado hermano, interpretar, como dijo el apóstol Pablo, a mi juicio, o sea, era palabra de él. Y estoy hablando del apóstol Pablo, no de cualquiera. Pero él aclara que no era palabra de Dios, era palabra de él. Y a veces, amados hermanos, recibimos palabras como que vinieran de parte de Dios y son palabras de hombre. Que el Señor le bendiga gratamente. Gracias por estar allí conectado. Verdaderamente que esta palabra sea en usted para que usted crezca. No es para entorpecer su ministerio. No, hermano. Si usted no fue llamado para ser un profeta, pues no lo declare y ya está. Si total, Dios no tiene clasista, no es clasista, no porque el ministerio del apóstol está más alto. No, eso son mentiras, eso son cosas de hombre. Vanessa Ramírez, abrazo grande, mija, ¿cómo andás? Esas son cosas de hombre, hermano. Dios delante de Dios el piso es llano. Estamos todos a la misma altura. Ojo. Y voy a terminar con lo que siempre digo. Una cosa es como Dios te llama, otra cosa es como vos te presentes delante de Dios. Dios te dice amigo. Jesús te dice amigo. Si haces lo que Él te manda. Te dice siervo. Si lo servís. Te dice hijo, si Cristo vive en vos y has creído a la palabra. Él te llama de muchas formas, te dice apóstol, profeta, evangelista, pastor, te dice de muchas formas. Pero ¿cómo te presentas tú delante de Él? No, porque yo soy tu profeta. Señor, yo soy tu profeta. No, mi hermano. Presentante delante de Él como siervo. Espíritu Santo. Presentate como siervo, como esclavo. Presentate como aquel que viene del campo cansado y tiene que venir a cocinarle a su amo, y después que cocina tiene que servirle, y después que le sirve tiene que limpiar, y después que ordenó todo puede comer algo y acostarse para el otro día volver a salir al campo a servir a Dios y decir cada mañana: siervo inútil soy, porque para esto me llamó el Señor. Hay que tener cuidado con los estatus. Hemos creído durante años que porque tenés riquezas, que porque tenés un carro 0 kilómetros, una buena casa, vos vivís el reino. No, mi hermano, el diablo también prospera. La prosperidad es un anexo, pero lo que Dios te manda es que busques su reino y su justicia. Si tú no eres un hombre practicante de la justicia de Dios, no eres un hombre que tenga todo equiparado y nivelado delante de Dios, toda la prosperidad que tenga, hay que ver de dónde vino. No todo viene de Dios. Y ayer dije algo que vuelvo a reiterar hoy. No todo el que predique Biblia está hablando de Dios. Alábelo. Porque los curanderos usan la Biblia para decir que curan también de parte de Dios. Los parapsicólogos, vos entrás a un lugar de ellos y tienen la Biblia abierta así y te hablan de la Biblia. Hola. Un parapsicólogo le dijo a un hermano en Cristo. Venían caminando, los dos trabajaban juntos. Venían caminando para el mismo lado porque vivían en el mismo barrio. Y le dice el parapsicólogo al cristiano. Dice: y virtud salió de mí, dijo el Señor. Y es verdad, dice. Porque yo cuando curo, siento que sale de mí. Y le dice el evangélico: te reprendo, diablo mentiroso, cochino, porque vos no servís a Dios, vos sos un hijo del diablo. Pero ellos predican la Biblia porque la conocen. Entonces hay que tener cuidado, el poder no está en la Biblia. Dios no unge un libro, Dios unge personas y las unge con el aceite puro de la palabra viva en tu corazón. Que Dios te bendiga
Abrazo grande. Te saludo desde Cali, en Colombia, donde estamos por causa de la cuarentena en la casa del apóstol Humberto aquí. Bendecidos por Dios. Y nada, será hasta la próxima vez que podamos encontrarnos a través de una de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús te bendigo. Hacemos una oración, acompáñame ahí. Padre eterno, Señor de gloria, Dios de todo poder, en el nombre de Jesucristo, Señor, por la palabra que he predicado, por la palabra que he enseñado, Padre, yo declaro que cualquier persona que vea este video ahora en directo o en el momento que sea, cualquier aflicción que tenga, Padre Santo, sea física, sea mental, sea espiritual, en el nombre de Jesucristo, ahora, Señor amado, recibe su milagro, su sanidad, su liberación por el poder de la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. La próxima vez estaremos hablando acerca de la sangre de Cristo, que hay otra controversia. Yo voy a hablar de lo que he vivido, quiero aclarar, y de lo que entiendo humanamente y espiritualmente por la palabra de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Shalom. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Dios les rebendiga gratamente. Shalom.